Good morning, my dear friends. Buenos días, mis queridos amigos. I hope you remember or you learn a very important thing. Espero que hayas aprendido o recuerdes algo muy importante. If you're in Jesus and live in Him, you will always be well. Si estás en Jesús y vives en Él, siempre estarás bien. If you're not, even though your circumstances are well, you will not be well. Si no, aunque tus circunstancias sean buenas, tú no estarás bien. Now, let's go to verse 12 Sigamos con el versículo 12 of Philippians chapter 2. de Filipenses 2. My beloved ones, just like you've always listened to everything I've taught you in the past, Amados, así como siempre habéis escuchado todo lo que os he enseñado en el pasado, I'm asking you not to keep following my instructions as though I were right there with you. Now to keep following, os pido ahora que sigáis mis instrucciones como si yo estuviera ahí mismo con vosotros. Isn't that interesting how the Passion puts this? ¿No es interesante cómo la pasión lo expresa? You know, this actually reads like Paul was a very controlling leader. Esto se lee realmente como si Pablo fuera un líder muy controlador. You know, hey, you've always done what I told you, now keep doing it. Hey, siempre habéis hecho lo que yo os he dicho, así que ahora continúen haciéndolo. Learn a secret here. Aprende un secreto aquí. Unless you see the Bible as a whole, you will always misunderstand many things. A menos que veas la Biblia en su totalidad, siempre malinterpretarás muchas cosas. And I've seen this so many times in so many churches. Y yo lo he observado tantas veces en tantas iglesias. The leader takes one Bible verse out of Hebrews chapter 13. El líder toma un versículo bíblico de Hebreos 13. Obey your leaders. Obedezcan a sus líderes. And they build an entire doctrine on one single Bible verse. Y construyen toda una doctrina sobre un versículo bíblico. You can't do that. That's violation of the rule of Bible interpretation. Esto no se puede hacer. Es una violación de las reglas de interpretación bíblica. We take this statement out and we can say, well, Paul insisted everybody does exactly what he tells them. Podríamos tomar este pasaje y decir que Pablo insistió en que todos hicieran exactamente lo que él decía. Well, look, first of all, he says, my beloved ones. Pero mira, primero de todo él dice, mis amados. He doesn't tell them, hey, I'm above you, you are underneath me, so do what I tell you. Él no dice, oigan, yo estoy por encima de vosotros y vosotros por debajo de mí, así que hagan lo que yo les mande. So he addresses them as beloved fellow servants in Jesus Christ. Él se dirige a ellos como queridos amados consiervos en Jesucristo. And if you take the whole Bible and the whole life of the Apostle Paul, you will find something else. Y si miras la Biblia en su totalidad y toda la vida del apóstol Pablo, ¿encuentras algo más? You will find that he said, follow me as I follow Jesus. Vas a encontrar que él dijo, síganme a mí como yo sigo a Jesús. You will find that he said, those in Berea were better than the others because they checked in the Bible if what I taught was right. Vas a encontrar que él dijo, los de Berea eran más nobles que los demás, porque escudriñaban las escrituras para ver si lo que yo enseñaba era correcto. So Paul was not controlling the church to the Philippians at all. Así que Pablo no controlaba la iglesia de Filipos de ninguna manera. But they saw his servant heart, his heart of surrender. Sino ellos veían su corazón de siervo, su corazón rendido. They saw how he was willing to lay down his life for the church. Vieron que estaba dispuesto a dar toda su vida por la iglesia. How Jesus was absolutely everything to him and he lived surrendered. Que Jesús era absolutamente todo para él y que vivía completamente entregado. They followed his example much more than him as a person. Seguían su ejemplo mucho más que él como persona. And what happened? ¿Y qué ocurre? When people follow a leader, but they don't have an example to follow, it's always a mess. Que cuando la gente sigue a un líder, pero no tiene un ejemplo a seguir, eso siempre es un error. But when people have a great example, it's wonderful when they follow the right leaders. Pero si la gente tiene un gran ejemplo a seguir, entonces es hermoso cuando siguen a los líderes correctos. So now Paul comes and he says, guys, I'm asking you that you will keep following my instructions, just like if I would be with you. Entonces ahora Pablo dice a los filipenses, amados, os pido que por favor sigáis mis instrucciones, igual como si estuviera con vosotros. Why does he say that? ¿Por qué les dice esto? Well, Paul was his spiritual father. Bueno, Pablo era su padre espiritual. How is it with children? ¿Cómo es con los niños? Mommy's there and daddy's there and they watch you and then the kids do it. Si mamá y papá están ahí mirando, entonces ellos obedecen. But when mommy and daddy are not there, then they don't do it. Pero si mamá y papá no están, no lo hacen. See, Paul is speaking to spiritual children. He says, don't just
do what I'm telling you when I'm with you, but please also in my absence. Así que Pablo está diciendo aquí a sus hijos espirituales, sigan mis instrucciones, no solo cuando estoy con vosotros, sino por favor, también en mi ausencia. You see, this is the heart attitude that we as Christians need to have. Mira, esta es la actitud de corazón que nosotros los cristianos debemos tener. We need to serve Jesus when nobody sees us, just like everybody sees us. Tenemos que servir a Jesús cuando nadie nos ve, igual que cuando todos nos ven. And Paul taught this in other places. Y Pablo lo enseñó en otra parte. Don't serve God as one who is just pleasing man. Remember, God sees you. No sirvan a Dios como solo para agradar al hombre, sino recuerden que Dios los ve. And now Paul continues and says this. Y ahora Pablo continúa diciendo, Now you must continue to make this new life manifest as you live. ahora debéis seguir haciendo que esta nueva vida se manifieste plenamente a través de vosotros, mientras vivís. In the holy awe of God, which brings you trembling in his presence. En santa reverencia a Dios, lo cual os lleva temblando de asombro y admiración a su presencia. So look at the context. Mira el contexto. Paul never is telling them what to do because he told them so. Pablo nunca les dijo que tenían que hacerlo porque él mismo lo decía. Paul is not even trying to control their personal and private lives. Pablo tampoco intenta controlar a la gente y sus vidas privadas. Paul is not saying, I'm a leader, therefore do as I tell you. Pablo no dice, soy su líder, así que hagan lo que yo les digo. What is the thing that he's asking them to obey and follow? Entonces, ¿qué es lo que Pablo les está pidiendo que obedezcan y sigan? Look how clear that is. Mira qué claro es. He said, now you must continue to make this new life fully manifest. Él dijo, así que ahora deben continuar haciendo que esta nueva vida sea completamente manifiesta. So Paul is not worried whether they obey him or not. He's worried whether they express the life of Jesus. Así que a Pablo no le preocupa si lo obedecen o no, sino que les pide que expresen la vida de Jesús. There is a huge difference if you simply obey your leader or if your leader desires for you to express the life of God. Hay una gran diferencia entre simplemente obedecer a un líder o que el líder desee que tú expreses plenamente la vida de Dios. And Paul understood Y Pablo comprendió that we have to live in this holy awe of God, que necesitamos vivir en esta santa reverencia a Dios, which the Bible calls also the fear of God, which unfortunately many people misunderstand. que la Biblia también llama temor de Dios y que lamentablemente mucha gente ha entendido completamente mal. Because it doesn't mean be afraid of God, Porque no significa tener miedo de Dios, but it means we tremble in his presence to make sure that we truly please our Father in heaven. sino de temblar de admiración y asombro en su presencia para asegurarnos de que realmente complacemos a nuestro Padre en los cielos. So Paul neither did he control people, nor did he tell people what to do with their daily life. Así que Pablo no estaba controlando a la gente ni les estaba diciendo cómo vivir su vida cotidiana, But what he told them is to express this incredible life of God. sino que expresaran en su día a día esta maravillosa vida de Dios. Listen, Escuchen, we need more leaders necesitamos más líderes who constantly challenge us to express that new life through us wherever we go. que nos desafíen constantemente a expresar esta nueva vida a donde quiera que vayamos. If this is how we would live our lives, the world would already be a different place. Si vivimos así nuestras vidas, el mundo será un lugar completamente diferente. I will see you tomorrow. Hasta mañana.